para destruir toda obra del mal e irradiar luz en oscuridad, para rescatar al hombre del pecado. Es Jesús la respuesta eficaz para proclamar al pobre libertad, nueva vida al que está en ansiedad. Para aquel que llora hay consolación. Es Jesús la respuesta eficaz. Jesús es la respuesta. Jesús es la solución aceptada por Dios a la necesidad humana. Jesús es, por tanto, nuestra provisión, nuestro recurso generosamente entregado para brindarnos a nosotros salvación y vida. Por eso, en este análisis que estamos haciendo de todas estas doctrinas de la salvación, nosotros tenemos que ir descubriendo los sentidos de fondo de la forma como la fe de Israel nos interpreta correctamente la experiencia a Jesús, la fe de Israel a través de los apóstoles, a través de la iglesia. Y regresar a esas doctrinas es oportuno, pues es necesario que entendamos qué es lo que de fondo hay y que quitemos muchas ideas mal entendidas que pueden estorbar la fe auténtica de la gente en el conocimiento de Dios a través de Jesucristo. Por eso me alegra que en este culto dominical, maravilloso culto dominical, nosotros estemos exaltando a Jesús en nuestras canciones, estemos reconociendo el lugar que Él tiene. Al gozar el día de quieta paz, cuando el bien victoria por fin tendrá, cuando el sol feliz nos alumbrará, uno hay que fiel nos alegrará. Es el tierno Jesucristo quien conoce mi necesidad. Es el tierno Jesucristo, redentor en verdad. ¿Ya? Y en el otro cántico, gloria por siempre al Cordero de Dios, a Jesús el Señor, al León de Judá, la raíz de David que ha vencido, y el libro abrirá. Estamos hablando de todo lo que la Biblia identifica en Jesús. Y qué bueno que ese análisis bíblico nos sirva para entender la doctrina que como pueblo cristiano nosotros tenemos basado en la obra de Cristo Jesús. Vamos entonces a orar, a pedirle al Señor que nos guíe, que nos dé la oportunidad de clarificar hoy a través de la palabra verdades especiales del conocimiento de Dios. Hoy vamos a meternos por el lado del verdadero poder de la sangre de Jesucristo, ¿ya? Porque fíjense ustedes que todas las doctrinas giran alrededor de la obra de Cristo en el Calvario y la forma como el derramamiento de su sangre representa todo lo que representa para nuestra salvación. Por esa razón, queremos ahondar en la idea de ese término. Pero oremos, porque necesitamos la ayuda de Dios, necesitamos la dirección de Dios para entender bien las cosas. Padre eterno, gracias te damos por tu palabra, gracias porque estás tratando con nosotros, porque nos estás enseñando, porque edificas la iglesia, Señor, con toda la claridad que se precisa para vivir la plenitud de este conocimiento espiritual. Te doy gracias porque nos revelas palabra,
te doy gracias porque nos das caminos para entender las verdades bíblicas en función de tantas cosas que tienen que ver con la vida práctica, con la vivencia nuestra como cristianos. Bendice, Señor, a cada miembro de la iglesia, abriendo sus mentes y permitiéndonos asimilar los contenidos de estas verdades con las cuales tú estás tratando, Señor, con nosotros. En el nombre de Jesucristo el Señor, gracias de antemano por todo lo que viene y gracias, Señor, por los resultados que esto va a producir en la vida nuestra. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos míos, siéntense, por favor. En la práctica religiosa aprendí a usar un dicho que se usa para expresar admiración, sorpresa, confianza en la protección divina y con frecuencia se le da un especial valor como invocación. Aprendí a decir, hay poder en la sangre de Jesucristo. De hecho, me gustó eso de decir hay poder en la sangre de Jesucristo y dejar de decir palabras de grueso calibre en el momento en que me pasaban cosas que no me gustaban o me sorprendían o me llenaban de preocupación. Entonces, poder decir hay poder en la sangre de Jesucristo, como que me daba un nivel de relax, como de confianza. Y de hecho, nunca medité profundamente en el valor de la expresión. Podríamos decir que es una expresión que resume la confianza en el valor especial de la sangre de Jesús derramada en la cruz del Calvario. Una sangre especial, ¿ya? Porque es la del Hijo de Dios. Fíjense ustedes que estoy usando nuestros presupuestos tradicionales, argumentos del cristianismo, de diferentes, digamos, elaboraciones doctrinales. Entonces decimos que la especialidad de la sangre está en que es la sangre del Hijo de Dios, en virtud de lo cual tiene una capacidad especial para limpiar de maldad las vidas y generar la sanidad de la especie humana. La cosa es, hermanos míos, que siempre se piensa en el líquido elemento que brotó de las heridas abiertas de Cristo Jesús. Todas las figuras bíblicas basadas en la sangre se interpretan comúnmente desde este enfoque literal. La sangre de Jesucristo. Nosotros escuchamos de muchas personas cristianas expresiones como sangre de Cristo, cúbreme. Y de hecho uno entiende la saludable motivación para expresar estas cosas, pero uno descubre que en la mente de los creyentes lo que de fondo significa la sangre de Cristo no es una cosa que esté muy clara, que esté muy bien definida. En la carta a los Efesios, por ejemplo, voy a citar algunos versículos. Carta a los Efesios, en el capítulo 1, Efesios capítulo 1, viene hablando Pablo de todo lo que Dios nos ha dado en Cristo y la obra que ha hecho Dios en su presupuesto con el Mesías desde antes de la fundación del mundo.
Y por eso en el versículo 7 dice, hablando de lo que recibimos por Jesús, dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Observen que es una referencia al poder de la sangre, ¿ya? En quien tenemos redención por su sangre. La sangre de Jesús nos redime. Cuando yo digo eso, todo el mundo piensa en toda la cantidad de sangre que salió del cuerpo de Cristo Jesús, casi hasta desangrarse. La idea de mucha gente es que en la cruz Jesús perdió toda su sangre y entonces ese es el poder salvador de la sangre de Cristo. En Hebreos, en el capítulo 9, cito textos que nos han servido en ocasiones para hablar de argumentos doctrinales. Hebreos capítulo 9, en el versículo 13, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican por la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Observen ustedes que está hablando de dos tipos o dos niveles de purificación, ¿ya? La purificación de la sangre de los toros, que se usaba esa sangre para rociar a las personas, la sangre de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, es decir, de la vaca, que eran rociadas a los inmundos, tiene poder para purificar la carne, es decir, para purificar las condiciones físicas de la persona. ¿Cuánto más la sangre de Cristo podrá limpiar nuestras conciencias de obras muertas? Entonces todos pensamos en el líquido. La sangre de Cristo tiene poder para limpiar nuestras conciencias. Debe ser derramada sobre nosotros para que podamos ser limpiados desde el interior nuestro, ser tocados en nuestra conciencia. Dice Apocalipsis 1:5, hablando de Cristo Jesús, al que nos amó. Apocalipsis 1:5. Al que nos amó, dice, y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Fíjese que ya se utiliza el término lavar, que ya uno piensa en el líquido. Ese líquido lava los pecados, ¿ya? Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Noten que son textos, esos como muchos otros, que están hablándonos de la sangre de Jesucristo, y nosotros no hacemos la elaboración del sentido metafórico del término, sino que terminamos literalizando. Y
Entonces, cuando hacemos referencia a la sangre de Cristo, estamos pensando en toda esa sangre que cubre la cruz, que cae por el peñasco del Calvario y cosas así por el estilo. Y se nos pierde la riqueza de su sentido espiritual, se nos pierde la riqueza del entendimiento de la figura metafórica que allí se nos da. ¿Ya? No es la sangre como el líquido, no es el elemento físico de la sangre de Cristo, es la actitud de Jesús. ¿Ya? La sangre de Cristo da testimonio de la postura de Jesús, esa postura que tomó, que es la que nos redime, que es la que nos salva, que es la que satisface a Dios. Yo no me imagino, estoy insistiendo en esta idea porque quiero que en la iglesia, por favor, hagamos elaboraciones en donde Dios sea dignificado con la claridad del tiempo de hoy, ¿no? Yo no me imagino a Dios sediento de sangre y buscando que alguien, en este caso Jesús, en su ministerio, tenga que derramar sangre para satisfacerlo a Él respecto a una demanda que hace en relación con los pecados de la humanidad. Y que la satisfacción de Dios, el Padre, sea, digamos, la sangre derramada de su Hijo en la cruz del Calvario. Y entonces, aunque tenga un sentido religioso y nosotros podamos explicar toda la práctica religiosa de los judíos, a entender eso hoy de parte de Dios como que empobrece la teología que debiéramos desarrollar con objetividad en el tiempo presente. Y a uno le da miedo el hecho de que terminemos nosotros por no avanzar todo lo que tenemos que avanzar en la claridad de las grandes verdades bíblicas con los recursos que hoy tenemos para explicarlas y entenderlas. Lo primero, hermanos míos, que pertinentemente debiéramos dejar claro es eso, lo que significa la sangre de Jesucristo. Cuando la Biblia habla de la sangre de Jesucristo, ¿eso qué significa? Cuando la Biblia menciona eso como expresión de la obra de Jesús, está haciendo referencia a todas aquellas cosas que tienen que ver con su decisión de ir hasta las últimas consecuencias. Y que en términos de la vida del hombre en este mundo, ¿qué sería la expresión de la última consecuencia? Enfrentarse a la muerte. Y entonces este hombre tiene la decisión de ir hasta las últimas consecuencias en su propósito de servir a Dios, porque es el siervo de Dios, y de obedecerle. La sangre es la entrega de su propia vida hasta la muerte en función de su actitud comprometida con el servicio a Dios. No es la sangre de él derramada como sangre que se derramó. No, es la postura de él, es la decisión. Por tanto, esa sangre, el término sangre de Cristo, tiene un valor distinto a cualquier otra sangre, porque nadie ha tomado la postura de Jesús, nadie antes que él tomó las decisiones de Jesús
y nadie llegó a entender tanto el propósito de Dios, llegó a entender tanto la voluntad de Dios como Jesús lo hizo, de modo que cuando nosotros lo tenemos a Él enfrentando a todas las cosas que tuvo que enfrentar hasta llegar al Calvario, hermanos míos, estamos hablando de una actitud abnegada, comprometida, hasta el extremo del sacrificio, para poder satisfacer, fíjese que aquí sí tiene sentido, satisfacer el anhelo de Dios de encontrar en la creación alguien que cumpla idealmente con los propósitos de Él, es decir, alguien que obedezca a pie juntillas, es decir, conforme Dios lo quiere, conforme Dios lo desea, alguien que haya interpretado bien el deseo de Dios y que no solamente se quedó en interpretarlo, sino que se dispuso a cumplirlo, de modo que cuando lo cumple, entregando absolutamente todo su ser a ese objetivo, a eso se refiere la Biblia cuando habla de la sangre de Cristo, la sangre de Jesucristo. Fíjense que se está hablando de todo un programa existencial, toda una disposición, toda una actitud de vida, y a eso se refiere el término la sangre de Jesucristo. Cuando la Biblia dice que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado, no está diciendo el líquido simple que derramó Jesús, que de hecho grandioso en su esfuerzo, su sacrificio. No, está diciendo todo lo que Jesús desarrolló en la vida, que lo llevó hasta el mismo Calvario, en el ideal de vivir como Dios pretendía y hacer lo que Dios buscaba que hiciera. De modo que si hay algo que nos puede librar de todas las consecuencias malas de actitudes en la vida, es vivir bajo el poder, bajo la influencia, bajo el direccionamiento de la entrega y disposición total de alguien con las características maravillosas de Cristo Jesús. De modo que a nosotros nos salva esa claridad interpretativa, componente importante de la obediencia, y nos salva a nosotros esa disposición valiente, esa disposición, digámoslo así, entregada, dispuesta a dar lo que sea, con tal de que el propósito de Dios se haga vigente y se cumpla idealmente, porque todo el anhelo es que la voluntad de Dios se haga exactamente como Dios quiere. Por eso, la sangre de Jesucristo es un término que tiene un amplísimo sentido, que tiene un enorme significado, ¿ya? Entonces, cuando nosotros decimos con los textos que leíamos, cuando decimos en quien tenemos o leemos en Efesios 1:7, hablando de la obra de Jesucristo, y dice en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. No se está diciendo que es el líquido derramado el que nos redime. Está diciendo que todo eso que representó su entrega, su decisión, todo eso que representó, voy a decirlo en los términos muy humanos, su disposición para ponerse a estudiar, a entender la voluntad de Dios, su disposición para establecer una vida piadosa
de modo que pudiera interpretar objetivamente la revelación de Dios y pudiera su disposición para conocer el texto como idealmente se tiene que conocer, por un lado, y su disposición para vivir según el texto dice, en la claridad que él estaba obteniendo, así que esa condición haya ganado para nosotros la oportunidad de redención. ¿Por qué? Porque eso es el sentido de la sangre de Jesucristo. ¿Ya? La sangre de Jesucristo es toda una disposición de vida que, como cualquier vida humana, termina en la muerte. Escuchen lo que estoy diciendo. Como cualquier vida humana, termina en la muerte. Pero es toda una disposición de vida que aún en la muerte está haciendo la voluntad de Dios. Eso es lo escandaloso, ¿no? Por favor, capten bien esta idea. Una disposición de vida que aún en la muerte está haciendo la voluntad de Dios. Él se muere y morirse en el momento en que se murió, por las razones que se murió, las actitudes que tomó para enfrentar la muerte, todas las cosas que estuvieron rodeando su vida y su muerte, en todo eso estaba haciendo la voluntad de Dios. De modo que su sangre es el cumplimiento de la voluntad de Dios, no la satisfacción de un Dios sediento de sangre, sino la satisfacción de un Dios deseoso de encontrar a alguien que interprete en forma tan ideal, tan maravillosamente bien elaborada, las razones y los propósitos de su voluntad. Eso, hermanos míos, es nuestra redención, ¿ya? Y entonces, el poder de la obra de Cristo es un poder que, es decir, el poder de la sangre de Cristo es un poder que supera en su eficacia el poder de la sangre, literalmente hablando, o el sacrificio, la vida sacrificada de los animales que se usaban en el Antiguo Testamento, porque todos esos sacrificios tenían valor simbólico, ¿ya? Y esos sacrificios lo único que hacían era como resolver desde el punto de vista de un manejo de fe religiosa las condiciones de las personas que querían encontrar limpieza de las afectaciones que tenían en la vida, pero el texto dice no llegaba más porque nadie podía penetrar el nivel de expectativa de Dios con ninguno de esos sacrificios, con ninguna de esas acciones religiosas, porque Dios lo que estaba buscando de los hombres no es que se aplicaran las figuras simbólicas de la sangre de los animales para limpiarse, sino que el hombre se limpiara mediante una actitud comprometida, en donde el hombre dedicara su vida a buscar los caminos de la obediencia a Dios. Por eso dice el texto que la sangre de Cristo tiene el poder por su entrega, dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha, noten, sin mancha a Dios, ¿ya? ¿Cuánto más eso puede limpiar vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? No a una idea religiosa, no a una cosa
figurada donde yo acepto un nivel de limpieza, pero por dentro no está pasando nada en mi vida porque no hay un poder, no hay una fuerza que me lance, oigan bien, una fuerza que me lance hacia una práctica de vida, una fuerza que me dé claridad, que me dé el conocimiento del propósito de Dios, del querer de Dios y sobre todo del desarrollo de mi vida interna, el conocimiento claro de lo que Dios espera de mí, y ese desarrollo interno es capaz de limpiarme de todo el poder de la fuerza pecaminosa de este mundo por los recursos que en el ministerio de Cristo, en su disposición, en su actitud, en su enseñanza, en su práctica, en su entrega, en su decisión de estar a la altura del ideal de la propuesta de Dios desde el interior de su vida, eso sí va a tener poder para limpiar mi conciencia de obras muertas, de condiciones actitudinales que tienen que ver con la fuerza de un mal que está allí vigente, poderoso, induciéndome a hacer lo incorrecto. Lo que Cristo ha logrado es depurar desde el interior de la vida, creando condiciones nuevas para que un ser humano sea capaz de vencer al pecado desde el territorio de su propia existencia, superando figuras religiosas y elevándose a la altura de la claridad y del conocimiento que él desarrolló para poder hacer la voluntad de Dios como Dios mandaba. Esa idea es una idea muy significativa. Eso es muy significativo. Y entonces nosotros podemos decir que la sangre de Cristo es la disposición de Jesús para enfrentar todas las contradicciones de este mundo. A partir de su claridad, a partir de su interés por servir a Dios, de modo que llegado el momento en que, desarrollando esa postura de creyente, él se pudiera enfrentar a toda la resistencia que el mundo le hacía y poder decir que se enfrentó al hecho de tener que morir con esa claridad de la persona que nunca le soltó terreno al pecado, que nunca le abrió la puerta al pecado. Por eso, en Hebreos 12, en el capítulo 4, un texto que hemos mencionado, pero es bueno recordarlo siempre. Hebreos 12, el escritor a los hebreos le dice a los creyentes para que miren a Jesús y se definan a seguirlo a Él en la actitud de fe de Jesús, el hombre Jesús que es el autor y consumador de la fe. Él les dice, es que ustedes tienen que entender que ese hombre se enfrentó a toda la agresión del mundo del pecado a través de la resistencia consciente, de la resistencia de contradicción que le hicieron los pecadores, que nunca estuvieron de acuerdo con él y que siempre buscaron la oportunidad para destruirlo y para desmontar el valor de su enseñanza mediante sus agresiones y sus argumentaciones tendenciosamente elaborados. Por eso, en el versículo 4, el escritor a los hebreos les dice, porque aún no habéis resistido hasta la sangre. ¿Y qué es resistir hasta la sangre? Hasta las últimas consecuencias. ¿Y qué sería eso? Hasta la muerte.
hasta la muerte, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Observen ustedes que es un sentido especial de la sangre de Jesucristo. La sangre de Jesucristo incluye el hecho de morir combatiendo el pecado, el hecho de enfrentarse a la tragedia de la resistencia, la persecución y la incriminación maldadosa de los seres humanos para tratar de desestabilizarlo, y él sosteniéndose firme hasta la muerte, venciendo el pecado. Por tanto, la sangre de Cristo no es el hecho de morirse, ¿ya? No es el hecho de morirse, es el hecho de morirse sin haber sido derrotado. Por favor, clarifiquen bien eso. No, que si yo digo hay poder en la sangre de Cristo, lo que estoy diciendo es yo necesito que en mí la virtud de un hombre que se enfrentó a la maldad, al pecado, aún llegando hasta el extremo de sucumbir en su condición biológica, pero nunca dando el brazo a torcer, yéndose de este mundo absolutamente victorioso. Cuando yo digo, yo necesito que el poder de la sangre de Cristo opere en mí, lo que estoy diciendo es, yo necesito llegar a ubicarme en la vida con esa postura, con esa claridad, con esa disposición, para que toda la fuerza que tenía Jesús de parte de Dios, toda la claridad, toda su disposición, toda su entrega a obedecer a Dios que tenía Jesús, en mí se exprese para yo vivir en el mismo espíritu, con la misma mentalidad y tomando las mismas posiciones que Cristo Jesús tomó en el debido momento en que las circunstancias me enfrenten o me demanden a tal extremo. Entonces, espero que esto vaya llevándonos a entender que es mucho más que una muerte. Es mucho más que una muerte. Es una muerte en victoria. Es una muerte derrotando el pecado. Es una muerte pasando por encima de los condicionamientos de la cultura. Y si la cultura nos encierra de tal modo que nos niega derechos alrededor del interés de que nosotros capitulemos con ellos y desertemos de la causa de Dios, de la obediencia a Dios, nosotros invoquemos el poder de la sangre de Cristo sobre la vida nuestra para que tengamos la fuerza, el valor, la inspiración, los contenidos existenciales, la mentalidad, la disposición actitudinal, la voluntad para decir, yo continúo firme en esta claridad que he recibido y no renuncio, porque si Cristo venció con los recursos de Él y el poder de Dios que lo sostuvo, yo voy a vencer también. Ese es el poder de la sangre de Jesucristo. Y ese es el poder de la sangre de Jesucristo que nos limpia de todo pecado. ¿Ya? Es una actitud ante la vida. Son unas posiciones, unas posturas de orden moral y espiritual comprometidas hasta el extremo. ¿Ya? Por eso, cuando Jesús, en Marcos, en el capítulo 14, vean ustedes, Marcos capítulo 14, Jesús está con los discípulos
y están en el momento de la última cena. Y Jesús entonces les presenta la copa en la participación de la cena. El Señor les dice en el capítulo 14 de Marcos 14:24. Marcos 14:24. Dice en el versículo 23, y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos. Y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto digo, bueno, el resto del texto no es interesante para la idea, pero es lo que quiero que ustedes descubran. Esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Y entonces nosotros decimos, es que Él se entregó al sacrificio derramando su sangre para rescatar a los suyos, como si Él estuviera esperando que un sacrificio, su entrega a la muerte, resolviera el problema de los otros por la simple entrega a la muerte. Y estoy insistiendo, no es la entrega a la muerte, su sangre derramada no se refiere solo al líquido que se derrama, no se refiere solo al sacrificio del Calvario, sino a todo el contenido de la disposición de Jesús. Lo que Jesús está diciendo, lo que va a garantizar el bienestar de muchos en la postura mía es que yo me voy a sostener firme hasta la última gota de mi sangre que sostenga mi vitalidad. Mientras yo esté vivo, me sostengo firme, aún en medio del maltrato, la agresión y el sacrificio. Nada me va a llevar a cambiar mi postura de mantenerme firme, permitiendo que la voluntad de Dios se haga en mi vida y que yo sea una persona obediente al propósito de Dios. Dice que es a eso que se refiere, porque lo reducimos al hecho de que fue al Calvario, derramó su sangre, y no entendemos que todo ese contenido de disposición, de actitud, de compromiso, hermanos míos, es que es muy grandioso que un hombre crucificado se esfuerce hasta el último momento de la vida, crucificado, ya con la sangre en los pies, pudiéramos decir, porque en la crucifixión, por gradiente de presión, la sangre tiende a irse hacia los puntos bajos del cuerpo, a depositarse en el tórax, creando la dificultad respiratoria, a depositarse en el abdomen, a depositarse en las extremidades inferiores y, de hecho, a salir a través de las heridas que le han ocasionado en su cuerpo. Pero si ustedes observan que cuando clavan la lanza en el costado de Jesús, sale la sangre coagulada y el suero sobrenadante, demostrando que la sangre ya se había establecido a nivel del tórax, ya estaba establecido a nivel del tórax. Por tanto, ¿qué sangre tenía él acá en la cabeza? Ya muy poquita. Y usó hasta el último elemento de su naturaleza para mantener la cordura. Aleluya. Para no enloquecerse,
para no desvanecerse y dejarse llevar por una alucinación, por una elaboración fantástica, por una ilusión, una cosa evasiva de última hora. No, este hombre disciplinado mantuvo la cordura con los 2 o 3 glóbulos rojos que todavía le funcionaban en su cabeza, de modo que al final pudo decir: Dios mío, en tus manos encomiendo mi espíritu, como siendo consciente de que ya no tenía que resistir más porque la vida lo estaba abandonando, pero nunca perdió su cordura. Aleluya, aleluya. ¿Por qué? Porque siempre se cuidó de mantenerse en la integridad. Siempre se enfrentó a cualquier tentación y por eso se mantuvo despierto. Aún en la cruz del Calvario, en condiciones tan deficientes, se mantuvo despierto porque nunca permitió que el tentador abriera caminos en el interior de su vida para llevarlo a cambiar de ruta, ni en el último momento de su vida, porque se mantuvo cuerdo, se mantuvo sobrio y solvente en toda su claridad de creyente. Esa es una postura de victoria sobre el pecado, y esa es la postura que nos limpia de todo pecado. No es la sangre por la sangre, es la postura del que derrama la sangre, del que se muere, del que se entrega, pero se entrega en una decisión que no es la común, porque a veces nosotros, frente a la presión de cosas que vivimos, nos toca vivir con mucha dificultad, nosotros como que tendemos a sucumbir, como que nos debilitamos en la confianza y en la fe, y nos convertimos en personas muy afectadas en los momentos críticos, y no le hemos dicho al Señor: Señor, en ese momento crítico yo quiero que me guardes para mantener la claridad y mantenerme firme, porque yo quiero morirme en la postura de Cristo, en el derramamiento de la sangre de Cristo Jesús, y que la sangre de Cristo hasta ese momento me cubra de todo pecado. Aleluya. Me limpie de todo pecado. Tenga la virtud para hacerme vencedor sobre todo pecado. Por eso, en esa visión, vamos entendiendo el valor de los textos, ¿ya? En la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 17. Primera carta de Pedro, capítulo 1. En el verso 17 dice: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados. Noten ustedes el argumento. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir. ¿Ya? ¿Y cómo nos rescató Dios de nuestra vana manera de vivir? Una vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres. Dice el texto: la cual recibisteis de vuestros padres. Les dice él: ¿no fuisteis rescatados pagando un precio con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación? Aleluya. ¿Qué es lo que nos rescata de nuestra manera de vivir vana? El poder de la sangre de Cristo. Oiga, el poder
de la sangre de Cristo. Nos rescata de nuestra manera de vivir en vanidad, bajo los efectos de lo que no tiene sentido, de vivir bajo argumentos sin ningún peso, con elaboraciones que no tienen el fondo válido para sustentar la vida. ¿Y cómo nos rescató? Por la actitud mental, por la postura de vida, por la decisión hasta las últimas consecuencias de un hombre que asume, oigan lo que estoy diciendo, un hombre que asume el hecho de mantenerse pensando con dignidad, con integridad, con el valor de la claridad de las razones de Dios y obedeciendo todo eso, enfrentándose a todas las tragedias que pudieran venir. Entonces, esa obra, esa actitud, esa disposición es la que hace que nosotros seamos rescatados de la vana manera de vivir que hemos tenido. Piensen ustedes todo el trabajo que hay que hacer en la vida nuestra. Porque, hermanos, estamos rodeados de vanidad y estamos metidos en ambientes de mucha vanidad, de mucha superficialidad, a veces de gustos y deseos de un valor tan secundario, de una cosa tan sin importancia, que nosotros lo volvemos fundamental e imprescindible. Hay cosas que si no las tenemos, sentimos que nuestra vida pierde sentido, que si no logramos ciertas metas en la existencia, nuestra vida como que pierde sentido. Hay cosas en las que vemos en la actitud de los demás contra nosotros, condiciones que nos parecen tan terribles y tan injustas que nosotros decimos, ¿qué sentido tiene vivir así? Fíjense ustedes, rodeados de vanidad, tocados de vanidad, de cosas que no tienen fondo, de cosas que no nutren, relaciones establecidas sobre nexos basados en argumentos superficiales, relaciones familiares espurias, relaciones sociales, relaciones aún religiosas sin ningún peso. ¿Por qué? Porque todo es vano, todo es una cosa que carece de contenido, hermanos, y lo que quiere Dios por el Evangelio es usando la virtud de Cristo, la personalidad de Cristo, la disposición de Cristo, incluyendo su momento decisivo de ir a la cruz del Calvario. Quiere usar eso para entregarnos ese espíritu a nosotros y que nosotros podamos comenzar a salir de esta vana manera de vivir en un rescate que tiene que ver con la superación de un espíritu equivocado de vida que Jesús logró vencer para colocar en medio de este mundo el poder de su espíritu, de su personalidad, de su grandeza, de su claridad, de su profundidad existencial, que cuando lo asimilamos, nosotros vencemos toda esta vanidad, toda esta esterilidad existencial que no nos lleva a ninguna parte. Que fíjense ustedes que es sorprendente, ¿ya? Es sorprendente. Y dice, Él nos rescató con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero, sin mancha, en la figura de los sacrificios del Antiguo Testamento. Pero entiendan que no estamos hablando de un hombre que entra a un sacrificio en el espíritu del Antiguo Testamento, sino estamos hablando de un hombre que se mantiene sin mancha y sin contaminación de este mundo y se enfrenta a la condición terrible de ser agredido hasta llevarlo a la misma tumba. Y entonces la consistencia de este hombre hasta la misma muerte es nuestra victoria, es nuestra garantía, es nuestra posibilidad para enfrentarnos a la vanidad en la que hemos crecido. Y entonces dice el texto en el versículo 20,
ya destinado desde antes de la fundación del mundo. En el presupuesto de Dios estaba, recuerden, el presupuesto de Dios es que, digamos, la humanidad llegara a crecer hasta tomar este tipo de actitud, superando aún sus errores, sus actitudes equivocadas, sus decisiones distorsionadas. Dice, ya es destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos. Confirmación de la victoria. Y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. ¿Ya? Gloria a Dios. Para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Noten que todos los contextos de estas expresiones están girando alrededor de eso que les estoy explicando. ¿Ya? Cuando nosotros vemos la comparación que hace el escritor a los hebreos entre la sangre de Jesús y la sangre de Abel, ¿ya? En el texto de Hebreos 12:24. Vean ustedes, Hebreos 12:24. Dice, a Jesús nos estamos acercando al vínculo con Jesús. A Jesús, el mediador del nuevo pacto. Y a la sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. Sangre rociada, que habla mejor que la de Abel. La sangre hablando. La sangre hablando. La sangre de Abel habló, dice Dios, según Génesis 4:10, dice, ¿qué has hecho? Le dice a Caín. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Y entonces uno dice, ¿y en qué momento la sangre habla? ¿Ya? Y entonces entendemos la figura. ¿Ya? Esa vida destruida por la maldad de alguien, buscando quitar de en medio a una persona que no le está haciendo ningún daño, es una cosa que reclama justicia de parte de Dios, y eso es lo que quiere decir el texto. La de Jesús, esa sangre habla más duro, no porque Jesús sea quien es en función de lo que nosotros tenemos claro que llegó a ser como hijo de Dios. No, es en función del hecho de que más inocente que Abel era Jesús, más limpio que Abel era Jesús, más recto que Abel era Jesús, más comprometido con el propósito de Dios que Abel era Jesús. Por tanto, la sangre habla mucho más duro. Es decir, reclama mucho más la intervención de Dios en función de toda la tragedia a la que se tuvo que enfrentar, en el sentido de que su muerte reclama una mayor justicia. Y la mayor justicia que viene de parte de Dios no es la justicia que le cobra al malo su daño, sino es la justicia que abre la puerta para que el malo se reivindique y se encuentre en el territorio en el que la eficacia de esa actitud de Cristo Jesús opere sobre su vida para cambiar radicalmente su mentalidad y llevarlo a ver la existencia de una forma radicalmente distinta. Fíjense ustedes que esto es el poder de la sangre de Cristo. ¿Sí? Este es el poder de la sangre de Cristo. Al final, decimos que hablar de la sangre de Cristo es hablar de la obra consciente
de un hombre que decide entregarlo todo, entregar todo lo suyo y todo lo que él es. Observen lo que estoy diciendo. Todo lo que él tiene y todo lo que él es, él decide entregarlo todo al objetivo de dejar que Dios perfeccione en él lo que siempre quiso hacer con la creación a través de una criatura definitiva, el ser humano. ¿Ven ustedes? Eso es lo grandioso de la sangre de Jesucristo. Porque cuando al final muere, no muere el hombre luchando por superar sus errores o por sobrevivirle a sus equivocaciones. Muere el hombre que hace todas las cosas como idealmente Dios lo había dispuesto. Por tanto, muere el hombre que satisface plenamente a Dios. Muere el hombre que logra encontrarse en la muerte con un derecho de valor eterno, porque la propuesta de Dios era conseguir que toda la creación estuviera unida alrededor de la obra perfecta, del desarrollo de vida, desarrollo existencial de una criatura que cumpliera plenamente con el objetivo, con el propósito, con el programa dispuesto por Dios. Desde antes que las cosas existieran, ya Dios había dicho, esto es lo que yo quiero, esto es lo que yo busco. Y hay un hombre que se plegó totalmente, se tiró hacia ese objetivo de cumplir en la vida de él, o dejar que Dios cumpliera a través de la vida de él, todas, voy a decirlo en los términos muy humanos, todos los anhelos profundos del corazón de Dios, lo que Dios quiso hacer siempre, lo que Dios esperó que se diera en una criatura, lo que Dios pudiera perfeccionar idealmente en una criatura, todo eso se dio y se dio en el momento en que ese hombre lo entrega todo y no se queda con nada, ya no se guarda nada, no esconde nada, sino que lo suelta todo y lo deja allí entregado en una cruz, demostrando que su decisión tiene una consumación total, demostrando que no hay nada que se pueda decir que en ese humano no se haya conseguido según el objetivo eterno propuesto por Dios. Usted y yo nunca haríamos eso. Usted y yo nunca llegaríamos a ese nivel de claridad. No hubo nadie antes que él que lo hiciera. De hecho, no ha habido nadie después de él que lo haga, a no ser que en su disposición se abra a recibir el espíritu correcto, a dejarse guiar, a dejarse ayudar, a aceptar el señorío de este hombre que lo impacta, que lo lleva, que lo levanta, que lo sustenta y le permite vivir una plenitud de experiencia muy superior a todo lo común. Entonces, cuando estamos diciendo eso, estamos entendiendo
esa victoria definitiva que Él alcanzó, y ya vamos descubriendo por qué el poder de su sangre, el impacto de su sangre, la eficacia de su sangre, con todo lo que significa esto de entender lo de su sangre. Yo voy a dejar un texto. El texto está en Colosenses, en el capítulo 1. Colosenses capítulo 1, es un pensamiento de Pablo interesante. Y quiero dejárselos como para que vayan reflexionando mucho, ¿ya? Colosenses capítulo 1 viene mostrando toda la obra del Hijo a partir del versículo 13, luego en el versículo 15 comienza un poema como una especie de composición poética que debió ser un cántico hasta el versículo 20 de este texto de Colosenses. Del 15 al 20 es un gran poema alrededor del Hijo de Dios, del Hijo de Dios. ¿Ya? Y voy a leer en el versículo 17 en adelante, aunque lo ideal fuera leer desde el 15, pero las condiciones del tiempo no me lo permiten. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Está hablando del Hijo, el Hijo. El Hijo es antes que todo. Es una propuesta de Dios que mueve toda la creación. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Y cuando habitó en Él toda plenitud. Lo recordamos cuando escuchamos a Pablo decir en Filipenses y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y lo recordamos cuando Pablo en la carta a los Colosenses hace referencia, en la carta a los Efesios hace referencia a aquel que subió a los cielos para llenarlo todo. ¿Ya? Subió a los cielos para llenarlo todo. ¿Cuándo habitó en Él toda plenitud? En su glorificación, en su momento sublime, en su momento maravilloso de exaltación, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él, miren ustedes, una gran obra, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. El punto es que el sacrificio, la entrega, la dedicación, que se expresó en ese punto culminante del Calvario, entendiendo que la cruz del Calvario es el elemento físico que representa la cruz que lo acompañó a él a lo largo de la vida, asumiendo una responsabilidad en medio de la tragedia, en medio de las limitaciones, en medio del acoso, de la agresión. Porque nosotros vamos a entender a Pablo luego hablándonos a nosotros en Gálatas del hecho de la cruz que nos corresponde a nosotros, y en la expresión de Jesús de que todos debemos llevar nuestra propia cruz. Fíjense ustedes que se está refiriendo no al momento de la muerte, se está refiriendo
Es el momento en que nosotros tengamos que enfrentar todas las cosas que a veces se ven contradictorias y difíciles y tenemos que enfrentarlas con mucha responsabilidad. Pues Jesús llevaba su cruz durante muchos años y luego terminó clavado en una cruz, culminando en unas condiciones significativamente, digámoslo así, afectadas, la obra de la vida de él. Y entonces la sangre de su cruz, es decir, su entrega, su dedicación hasta el extremo de la misma muerte, expresado en la figura de la cruz, ¿ya? Esa sangre de su cruz ha servido para unir, ¿ya? Para redimir, ha servido, como dice el texto, para juntar, reconciliar consigo todas las cosas. Dios la usa para reconciliar todas las cosas, tanto las que están en el cielo como las que están en la tierra. Y en esa forma nosotros entendemos que la virtud de la sangre de Cristo es mucho más, hermanos míos, que el solo hecho de lo que nosotros definimos como nuestra redención. La obra de Cristo en virtud de su sangre tiene unas dimensiones universales. Toda la creación se ve afectada por eso y la vamos a aclarar muy bien. Pero a lo que yo voy es que entiendan que su sangre, el valor de su sangre, tiene que ver en esa postura del hombre que lo tiene, que aclara tanto las cosas en el propósito de Dios y está tan decidido y tiene una voluntad tan definida alrededor de la obediencia que hace exactamente todo lo que Dios espera que haga. Y esa sangre redime y reconcilia la tierra con el cielo, la tierra y el cielo con Dios. Y eso es grandioso. Vamos a dejar allí. Por tanto, hermanos míos, cuando usted hable de la sangre de Cristo, elabore pensamientos donde usted no vea simplemente a un hombre clavado en la cruz, sino que usted vea a un hombre luchando en la vida por no darle lugar al pecado, y cuando llega a la cruz, en esa lucha final, logra vencer en el último momento, a lo largo de toda su existencia, sin sucumbir en el último momento, logra vencer al pecado, a toda la fuerza del mal, y pasa a la eternidad como un hombre en el propósito ideal de Dios, convirtiéndose en el Hijo de Dios prometido, en el Hijo de Dios señalado, en el Hijo de Dios confirmado por su resurrección de en medio de los muertos. Espero que esta idea quede clara y nos ponga a ver a Jesús de otra manera, y nos ponga a vivir en el Espíritu de Cristo de otra manera, porque somos llamados a vivir de otra manera en el Espíritu de Cristo Jesús. Pónganse de pie, vamos a orar. Padre eterno, te damos gracias por todo lo que nos has dado, por la claridad de tu palabra orando en medio nuestro, por las cosas que nos has dejado ver, nos has dejado entender, por tu plan con la vida nuestra, Señor, por tu manera de afectarnos y de llevarnos a descubrir el propósito eterno que tú tienes para el bienestar de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a elaborar las cosas de una manera ideal, de una manera correcta, de una manera definida, y a plantearnos, Señor, nuestra disposición para vivir bajo los efectos de la sangre de Cristo con un criterio totalmente distinto y superior. Ayúdanos, Señor, a ver la vida en Cristo de una manera que las figuras bíblicas tengan un sentido mucho más amplio que el que religiosamente hasta ahora le hemos dado. Ayúdanos a comprometernos, Señor, de la manera que Cristo lo hizo. Ayúdanos a disponernos a recibir su Espíritu para enfrentar en todos los campos de la vida que nos corresponda a enfrentar el mal, enfrentarlo con esa disposición para no sucumbir
para no entregarnos, para no ceder, para no caer, sino mantenernos firmes por encima de todas las cosas y en todas las circunstancias de la vida. A eso nos invitas en Cristo Jesús y ese es tu propósito eterno. Ese es tu plan maravilloso, Señor. Amén, amén, amén. Hermanos míos, qué bueno que se nos esté ampliando la mente respecto a estas cosas tan significativas. Recuerden que el próximo fin de semana, sábado y domingo, tenemos programa misionero de la iglesia. El próximo sábado y el próximo domingo. De modo que preparémonos para ese ambiente misionero de la iglesia. Dios les bendiga a todos. Salúdense unos a otros.